El acta de la sesión 59ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La señora secretaria, doña María Eugenia Silva, a pesar de que está difónica, dará lectura a la cuenta. Se ha recibido oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual formula indicación sustitutiva al proyecto que crea el Ministerio de Cultura. Oficio del Senado, por cual comunica que ha aprobado el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, que establece el día 22 de abril de cada año como el Día de las Caletoninas y Caletoninos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Núñez, don Daniel, Carmón y Gutiérrez don Hugo, y las diputadas señoras Carioli y Vallejo, que establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios. Se recibe informe de avance del Plan Nacional de las Artes en Educación, enviado por el ministro presidente del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Se recibe correo electrónico de la señora Sofía Barca, escritora y actriz, mediante el cual solicita audiencia con la comisión, siendo posible viajar al continente el 21 de enero próximo. Ella reside en Isla Pascua, para delevar la realidad de más de la mitad de la población isleña no perteneciente a la etnia Rapa Nui. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Por favor, tiene la palabra el diputado Isaac Cort. Gracias. Sobre la cuenta, y después le voy a pedir sobre varios, pero por la cuenta llegó el proyecto de ley que se origina en el Senado, el proyecto de ley que crea el Día de los Caletoninos y Caletoninas. Es un proyecto de ley bastante simple, bastante sencillo, muy simbólico para las personas que nacieron y residieron por tanto tiempo en este campamento minero ubicado en el Mineral El Teniente, en la ciudad de Rancagua. Yo por eso, presidente, que y habiendo aquí otros parlamentarios, quería pedirle, si usted tiene a bien, poder definir, ponerlo en tabla durante este mes, ojalá la próxima semana, un proyecto de ley muy simple. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente ellos van a celebrar su día, y es tan simbólico como lo hicimos con SUBE, lo hemos hecho con otros campamentos mineros, el rescate de la memoria viva, porque ellos son un grupo, los caletoninos hasta el día de hoy siguen organizados, yo los conozco, han estado siempre presentes, y quería pedirle eso para que se pueda despachar a la sala a la brevedad posible y se pueda hacer realidad esa situación. Se lo pido formalmente, presidente. Gracias. Muy bien, muy bien. Consideramos muy positivamente su petición, estimado diputado Cort. Tiene la palabra el diputado Ramón Farías. En varios. En varios. ¿estamos en varios? No estamos en varios todavía, no estamos en varios. Estamos en la tabla recién. Diputada Fernández. ¿También varios? Los acuerdos que vamos a Somos varios, tenemos varios. ¿Sí? ¿Los que quedaron pendientes? Sí, muy bien. Buenos días, diputado. Antes de pasar a varios, queremos decir que el viaje a Isla de Pascua fue un viaje, yo diría, realmente espectacular. ¿Cómo no? Las personas que fuimos y formamos parte de esa comisión en terreno, que resultamos al final 7 diputados, recogimos un testimonio invaluable, produjimos un efecto de acercamiento desde la isla, de las fuerzas vivas de la isla y organizadas hacia nuestro Parlamento, y al mismo tiempo creo que vamos a establecer una forma de relación muy fluida, porque las relaciones quedaron, a pesar de que la isla, el sistema operativo entre las diferentes organizaciones a veces no siempre es el que todos quisieran, pero creo que nuestra presencia ayudó a que se limaran ciertas asperezas y que cada uno pudiera tener un espacio en nuestras audiencias. Ayudó muchísimo a que se limaran asperezas, que se crearan nuevos puentes. Quiero particularmente felicitar al diputado Isaac Cort, que fue de alguna manera uno de los gestores de esta idea. Así es que, para que quede en la historia fidedigna de las cosas que hemos hecho en esta comisión. También quedaron una serie de hechos y oficios pendientes, porque fue una sesión larguísima, de más de 6 horas, casi 7 horas que estuvimos allí. Por lo tanto, quedaron pendientes algunas cosas, y yo solicitaría a los honorables diputados que están esta mañana sesionando aquí, que nos ayudaran para pedir los oficios
que nos diera la unanimidad para pedir los oficios. Señora secretaria, cuando usted guste. Ya, presidente. Anda siguiéndome tú, si me ¿Sí? falta alguno. A continuación nos los pedimos. Ya, ¿usted quiere que lea todo lo que tomamos acuerdo allá Sí, o no, solamente los no, que faltan? No, los que faltan que solamente, los que faltan. faltan. El diputado Regada tiene razón. Ya. A ver, ellos solicitaron los antecedentes al Ministerio del Interior sobre los resultados de la consulta hecha en octubre del 2015. Muy bien. Y particularmente en lo que dice relación con la administración del parque. Además, solicitaron la construcción de un sitio de atraque, para poder llegar las Bien. naves. Muy bien. También en el proyecto de Estatuto de Autonomía se plasma el espíritu Rapa Nui y que este se compatibilice con el orden jurídico internacional de los tratados firmados por Chile, el que el gobierno respete el derecho interno precisamente consultado. En salud también, respecto de la infraestructura del hospital, el que señalaron era excelente, sin embargo tienen un problema con la definición y la calificación del hospital. Y entonces lo que está considerado como hospital de baja complejidad, teniendo toda la tecnología posible. Por lo tanto, que se cambie, que el Ministerio de Salud reevalúe la situación. Y para una mejor gestión, tanto Hacienda como Salud. Igualmente señalaron que no tienen ley de urgencia. También es un punto que tienen que volver a considerar porque tienen toda la capacidad para realizar urgencia. Y también que se estudie, se considere la repatriación de algunos monumentos que están en otras partes, como el Museo Funk, que está situado en Viña del Mar, en Libertad con Cuadro Norte. Quieren recuperar todo su patrimonio. Y en el estatuto especial que se está estudiando se incorpore la responsabilidad del Estado de considerar arqueólogo para mantener y recuperar los sitios patrimoniales a través del Consejo de Monumentos Nacionales Rapa Nui, porque esto no existe allá, o es insuficiente. Y también la administración, el museo y la calificación del museo debería ser nacional de culturas oceánicas, para que fuera un punto turístico de mayor relevancia. En la isla de Pascua también lo que más solicitaron es que sea considerado como región insular y al respecto también igualmente se cambie el nombre, se le ponga a través de un proyecto de ley que pueda presentar los integrantes de la comisión, directamente Rapa Nui, Isla de Pascua. No como es hoy día Isla de Pascua, conocida como Rapa Nui. Y no sé, eso parece, eso es. ¿Eso es? Sí. Muy bien. Entonces solicito la unanimidad para agregar el diputado Isa Cort. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo, antes de hacer el listado de otros oficios que habíamos conversado también, estos son los que pidieron los invitados, los expositores. Sí. Quería pedirle a algunos que no tuvimos la ocasión y el tiempo de hacerlo. Antes de eso, presidente, destacar en usted, en nombre suyo, por su intermedio, a los funcionarios de la Cámara de Diputados, particularmente a la Secretaría, a través de María Eugenia, también destacar a su personal por todo el esfuerzo, el trabajo que hicieron, la coordinación, estuvo súper bien. No es fácil sesionar en general fuera del Congreso, en la isla de Pascua, créanme que, y ustedes lo tienen más claro, no deja de ser menos engorroso, pero también fue un desafío que se destaca, así que se reconoce en los funcionarios. Presidente, con respecto a los oficios, junto con los que acaba de dar lectura la señora secretaria, que son las solicitudes formales que nos hicieron los expositores, hubo algunos que ya se acordaron en la isla, pero yo quería pedir también otro número de oficios que surgen desde lo que se vivió en esta experiencia histórica de acercar el Parlamento a la isla de Pascua. En primer lugar, presidente, yo quiero pedir un oficio a la Fuerza Aérea de Chile. Quiero que como comisión podamos agradecer y reconocer no solamente el que haya permitido la movilización de esta comisión, sino que también destacar algo más general. El puente aéreo
vital, fundamental que significa para la isla de Pascua la Fuerza Aérea. O sea, reconocer esa labor de puente aéreo constante entre el continente y Rapa Nui, pero además, bueno, y en particular también agradecer la oportunidad que nos dio de poder sesionar allá. En segundo lugar, presidente, quiero que podamos oficiar a la Embajada de Japón en Chile, al señor embajador particularmente, porque si algo destacaron gran parte de los expositores, y también lo pudimos ver en nuestros distintos recorridos por sectores de la isla, es que si hay un país, un Estado amigo que se ha preocupado de la cultura, por destacar, fomentar, reconocer y mantener la cultura ancestral Rapa Nui, han sido el Estado de Japón. Y en particular, presidente, yo creo que amerita que si la comisión estuvo sesionando en Rapa Nui, poder reconocer a un Estado amigo y pedir que formalmente podamos reconocer este trabajo que ha hecho Japón, saludar el trabajo que ha hecho, agradecer ese enorme esfuerzo por la cultura Rapa Nui. En tercer lugar, presidente, a quienes nos acogieron, a la Fundación Toki. Agradecer a la Fundación Toki, particularmente a Mahani Teave, a Enrique Ica, quienes fueron nuestros invitados que estuvieron acá durante el año pasado, por ese recibimiento en sus propias infraestructuras, cómo está desarrollándose esta fundación, creo que corresponde agradecerle. En cuarto lugar, presidente, quiero agregar un oficio a la Cancillería para que nos pueda contar, la Cancillería si tiene esa información, si no la levante, qué plan particular tiene la UNESCO con respecto a Rapa Nui. Saber si existe algún plan de manejo, o ha existido alguno que está terminándose, o hay un plan futuro, hay algún inventario a nivel internacional, por ejemplo, un catastro a nivel internacional, porque tal como ellos reclaman desde acá del Museo Fonk, en otros museos a nivel mundial también existen piezas Rapa Nui, saber si existe algún, o sea, a nivel internacional, ¿qué existe? Entonces, por intermedio de la Cancillería, a través de la UNESCO y la información que puedan tener ellos, también se nos informe. En quinto lugar, un oficio a la DIVAM. Uno de los temas que más recurrente fue, y lo dijo la secretaria, el tipo de museo que hay, qué categoría de museo tiene, pero preguntarles derecha y ampliamente a la DIVAM cuál es el manejo que tienen ellos como servicio público con respecto a la Isla de Pascua. No quiero entrar en particular al museo, si es esta categoría o la otra, sino que creo que corresponde primero pedir una visión general de parte del servicio con la comisión. La misma situación, presidente, se la quiero pedir a través suyo y a través de la comisión a la CONAF, que fue el segundo servicio público que también nos comentaron mucho. Ustedes saben que la CONAF tiene todo el manejo del Parque Nacional Rapa Nui, donde están todos tanto el Rano Araracu, el Rano Cau, qué sé yo, los distintos sectores. Y saber también de parte de la CONAF, bueno, cuál es la versión de ellos, cuál es el manejo, el personal, el presupuesto, los objetivos que ellos definen, para que nos informen. Y por último, presidente, yo creo que es un poquito más de pega, pero corresponde mandar a cada uno de los expositores que estuvieron ahí, tanto el presidente del Consejo de Ancianos, a don Sergio Rapu, el antropólogo, a Anaquena, a misma Mahani, en particular, agradecer que se hayan hecho el tiempo, la preocupación y el interés de exponer a la comisión la situación que ellos están viviendo. Yo creo que a cada uno de los expositores corresponde. Eso es los oficios, presidente. Gracias. Sí. Bueno, pensaba ponerlo al final eso, pero me parece muy bien, diputado Cort, todo lo que ha propuesto y vamos a recoger también esto inmediatamente y dentro de esto agradecer particularmente, por favor, señora secretaria, a nuestra amiga gobernadora que también nos facilitó, en particular al alcalde y a la señora gobernadora que nos facilitaron, que nos dieron las facilidades para estar allá en la isla. Entonces, solicito la unanimidad de la comisión para enviar estos oficios. La secretaria tomará nota y enviará los oficios respectivos y nos informa después, por favor, señora María Eugenia, de este mío. Muy bien. En varios tiene la palabra el diputado primero, el diputado Farías, luego la diputada Fernández. Muchas gracias, presidente. Son dos cosas que quiero solicitar. Ahí, yo no sé por qué la sala, en un arranque de no sé qué, digamos, pidió un proyecto que estaba para ser votado en la sala, que es el proyecto de los diarios electrónicos, que pasaran a regirse de acuerdo a las normas de los diarios de papel, digamos. Ese proyecto, no sé por qué, pasó para acá nuevamente y ha estado durmiendo el sueño de los injustos y de los justos. Acá, siendo que es un proyecto bastante sencillo que debiese salir ya, digamos. Entonces yo pediría, presidente, dos cosas: o que se devuelva a la sala,
o que lo tratemos de forma express la próxima sesión, pero que lo despachemos, porque la verdad es que ese proyecto ya lleva no sé cuánto tiempo, más de un año por lo menos, más de un año. Ya y es un diario que no es, o sea, perdón, es un proyecto que no es complejo. De lo que trata es que darle la categoría a los diarios electrónicos, que se les trate de la misma manera como se trata a los diarios de papel. Es en síntesis, digamos, de manera muy simple. Yo pediría, presidente, eso, o que se trate de manera express, de forma expedita la próxima sesión, o que se devuelva a la sala. Y lo segundo, presidente, es respecto a un acuerdo que nosotros ya habíamos tomado como comisión y que quisiera que lo pudiéramos definir ahora y dejar expresado, ya que vamos a empezar a tratar el proyecto de indicación sustitutiva, que esta comisión definiera los días o el día en que debiésemos hacer un seminario para poder escuchar a los gremios y a los artistas, a todas las personas que nos quieran expresar algo respecto, digamos, a este nuevo proyecto. Me gustaría que pudiéramos tomar la decisión de, primero, ya afirmar que esto se va a hacer el seminario. Segundo, ver la fecha, si vamos a hacer 1 o 2 sesiones en Santiago. Yo creo que en Santiago, que es donde van todos. Y entre medio preguntar, porque apareció una información de prensa respecto a los trabajadores de la DIVAM, en que ellos dicen que se han acercado a algunos parlamentarios y que les habíamos dado una audiencia para el 14 de enero. Sí. Si quiero saber si acaso eso es así, y si no, a lo mejor, ¿por qué no reunirlos mejor, ya que van a hablar respecto a este tema en el seminario? Es una sugerencia nada más, pero esos dos resoluciones me gustaría que tomáramos, presidente. Gracias. Ya, perfecto. Diputada Fernández. Gracias, señor presidente. Yo justamente quería hablar de la DIVAM. Fui una de las diputadas a las cuales se acercaron los dirigentes a conversar respecto a lo que le estaba ocurriendo. Yo les conté que todavía no veíamos el proyecto, que no había ingresado hasta ese momento, por tanto no teníamos mayor antecedentes todavía, yo no lo había visto. Y ellos solicitaron la posibilidad de venir a la Comisión de Cultura. En ese momento yo le dije que se contactaran con el presidente para hacerlo de forma institucional. E independientemente que lo reciba un seminario, que no sé cuándo va a ser, yo creo que ellos hoy tienen un tema que los complica como trabajadores. Ellos tienen planteamientos, tienen temas que plantear y por tanto yo creo que independientemente que sean invitados al seminario, yo creo que hay que escucharlo. Yo creo que siempre hay que escuchar a los trabajadores, a los funcionarios. Yo creo que es importante que ellos expliquen, porque justamente uno lo que puede es ayudar a trabajar los temas y ser un aporte, y siempre yo creo que el objetivo de la Cámara es que sea un espacio de encuentros entre todos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muy amable. Muchas gracias, diputada Fernández. Ofrezco la palabra en varios. Muy bien. Vamos a suspender por un minuto para recibir al ministro. ¿Y los acuerdos? Perdón. ¿Los acuerdos? El diputado, los días de los seminarios, que lo veamos inmediatamente. ¿Y lo de los diarios electrónicos? Y que yo quería, no, eso ya está, digamos, lo recojo, Presidente, digamos, Hay dígame, un tema reglamentario ahí. dígame, por favor, diputado Guillermo Tellier, y luego nuestra secretaria quiere hacer ¿Cómo presente está un el punto. señor ministro? Ujú. Yo creo que habría que preguntarle a él por el tema de la DIVAM, si es que sabe algo. Además, Y segundo, creo que deberíamos ver con cierta urgencia el tema, porque es un paro nacional de museos. Además, en este tiempo en que mucha gente los visita, hay muchos turistas extranjeros que quieren visitarlos y resulta que estamos dando una cara no muy amable. en ese punto, en ese sí, aspecto. sí, señor. Sí, cómo no, inmediatamente le doy la palabra a la diputada Fernández. Quiero decir que hemos conversado casi todos los días con las personas de la DIVAM. Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo y ya le hemos planteado de hecho lo íbamos a recibir hoy día, pero cuando entró la indicación sustitutiva, eso obvio corresponde que recibamos primero al ministro y ellos lo entendieron. Así que en principio lo habíamos dejado para la próxima semana. Diputada Fernández, tiene la palabra. Presidente, bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante escucharlo, pero acompañado de lo que dice el diputado Tellier,
la DIVAN actualmente pertenece al Ministerio de Educación, entonces yo creo que aquí Educación también tiene que decir algo, más que el ministro, independientemente de que escuchemos al ministro también de Cultura, Sin creo duda, que Educación sin duda. hoy en día es quien también tiene que contarnos y conversar acá. Está relacionado con el proyecto, tengo entendido, ¿no? Está relacionado con el proyecto que se va a presentar. Muy bien, dígame. Muchas gracias, presidente. Sobre lo que plantea la solicitud que hizo el diputado Farías, la cual la avalo en el sentido de que hagamos un seminario, corresponde ser un seminario. Yo quería plantear solo uno, va a depender quizás también de la urgencia que el Ejecutivo le ponga al proyecto. Yo no sé si el diputado Farías plantea hacerla en enero o en marzo, por ejemplo, un tema logístico. Y segundo, que también ahí, y a partir de lo que plantearon los otros diputados, que sí se considere formalmente, independiente el tema de crisis que hay hoy en día, los artistas, qué sé yo, pero también a los funcionarios de ambos, eso quería, pero quería dejarlo puesto relevantemente y objetivamente acá. ¿Cómo no? El tema, presidente. Independiente que Me estén parece en muy huelga o bien no. que nos lo recuerde, pero ya lo habíamos acordado. Sí, muy breve. Por favor, tiene la palabra nuestra secretaria. Entiendo entonces que lo que la comisión acuerda es hacer una jornada temática, de acuerdo a lo que señala el reglamento. Sí. Porque ustedes saben que como esto ya está aprobado en general, en este proyecto de ley no hay audiencias públicas. Bien, Por eso tanto, hay es. que pedir autorización a régimen para que autorice una jornada temática con esta materia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso lo habíamos visto, que era un mecanismo que nos podíamos dar, pero no podemos meternos a trabajar en este proyecto, que de alguna manera es un nuevo proyecto, aunque sea indicación sustitutiva, sin escuchar a los incumbentes, a todos. Por lo tanto, eso es un compromiso que hicimos desde el principio y lo vamos a tratar de honrar a como de lugar. En cuanto a lo que propone o solicita el diputado Farías de los diarios digitales y lo que solicita el diputado Cort, haremos el esfuerzo de hacer a la brevedad, incluir estos proyectos, diputados. Ya hacemos, son proyectos de fácil despacho, así que yo creo que no tiene mayor inconveniente en que lo hagamos durante lo que nos queda en el mes. También quiero recordarles que tenemos pendiente, además de la gente de la DIVAN, tenemos pendiente el recibir al Sindicato de Televisión Nacional, que habíamos dado en principio fecha para el día 21, donde también recibiremos otra parte de Isla de Pascua que nos quedó en el tintero con la gente que vive allá y que no es Rapa Nui. Así que tenemos harto trabajo, queda recogido, y no sé si corresponde que veamos inmediatamente o recibimos al ministro. ¿Habrá llegado el ministro? Sí, está fuera. Entonces, ¿ah? Ya, entonces yo sugiero que los días de esta audiencia y de este seminario nos lo proponga la No sé, presidente, Secretaría. usted me dice. Sí, Acuérdelo usted y me dice. lo podemos Para hacer en pedirlo. Santiago el día 17 de enero, ¿les parece bien? ¿O el 24? ¿Qué día es? No, perdón, el día 20, el domingo. domingo. Por eso digo yo, el domingo. El 18. ¿El 18 o el 25 de enero? ¿El 25 de enero? Es día lunes. Lo más probable que tengamos sesión acá, tiene razón. Entonces hagámoslo el 18. Lunes 18 de enero, en Santiago. Es que yo creo que si ya entró, nosotros tenemos que escuchar a la gente, son de alguna manera un mecanismo de audiencia que vamos a instalar. Sí. Pero de aquí al 18, por supuesto, estamos a 7. Es que no tenemos más tiempo porque después esto se detiene. No será muy pronto. ¿Sí? ¿Ah? Nosotros tenemos Sí, también. sí. Entonces el día, queda como primera instancia el día lunes 18 de enero. En la mañana. En el Congreso en Santiago. ¿Por qué no en la tarde? Yo también tengo comisión en la mañana. Sí. Y marzo se inicia precisamente, no, febrero no, marzo, el día 7, lunes 7, dice usted.
el día lunes 7 de marzo, porque el 7 y el 11 le entregamos, el 11 le entregamos el bastón de la posta, le entregamos la corona de reina el 10. Pero el primero 17. vamos a tener sesión, ¿cierto? O sea, El primero- empezamos a partir del 1 de marzo. Sí, ¿no? claro, La empezamos sesión. aquí en... Sí, para tener una semana de estar acá para armarlo. Sí, Para que lo armen. entonces Y no es chiste. recibimos a toda la gente y hacemos una jornada larga el día lunes 7. Vamos a recoger, está muy lúcido hoy día el diputado Cort. Más en la derecha no creo. Lunes 7. Está pensando con el lado izquierdo. Lunes 7. Sí. No cae. Solo en la mañana igual. Algo pasó en la Jamás, solamente tengo oídos para usted, diputada. Lunes 7 en la mañana. Sí, o todo el día, no sé. No, que Jornada el larga. día tiene que darle almuerzo, ninguna posibilidad. ¿Cómo se llama? Ya, perfecto, muy bien. Entonces, lunes 7 a las 7 de la mañana. Suspendemos por un minuto para recibir al señor qué? ministro. A las 9. Oye, lo estamos A las 9 de la escuchando. mañana. Suspendemos por un minuto para recibir. Muy bien, se reanuda la sesión. Damos la mejor de las bienvenidas al ministro don Ernesto Toni y a todo su equipo, señora Nibia. Para nosotros realmente es un orgullo, es un placerazo de tenerlos acá, no solamente porque están ustedes, sino que además nos traen esta indicación sustitutiva que es el puntapié inicial en esta segunda etapa para nuestro anheladísimo Ministerio de las Culturas. Así es que bienvenidos y ministro, vamos al punto. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy amable. Bueno, estimado, tal como dije, feliz año primero que nada. No habíamos tenido la Feliz año ocasión. para ustedes también. Y luego, como usted dice, efectivamente, este proyecto ha sido, se escucha, ¿no? Ha sido un proyecto muy anhelado. Así que, si quiere, nos introducimos. Por favor. Tengo entendido que en el día de ayer ustedes ya tienen el texto, el mensaje. Al fin. No, el diputado no podía dejar pasar, me parece bien, al fin. Y también tienen el informe financiero sustitutivo, que es el acompañante, voy a suponer, se entregó. Lo que nosotros quisimos hacer es un resumen de los puntos más relevantes con respecto a la indicación sustitutiva y también contarle un poco del proceso de cómo se llevó a cabo durante los últimos 8 meses el trabajo, que muchos de ustedes ya lo saben porque hemos tenido un par de reuniones, pero para que la totalidad de la comisión tenga la información. ¿Si les parece? Muy bien. Lo que hicimos por los temas de contingencia que han habido, quisiera solamente refrescar las 3 instituciones que actualmente están comprendidos en lo que sería este futuro ministerio, ¿ya? La DIVAM, no voy a hacer todo el relato porque lo tienen ahí, pero la DIVAM corresponde a la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, que se crea en el año 1929, según el DFL número 5200, y tiene por misión agrupar las distintas instituciones patrimoniales existentes a esa fecha. Estamos hablando del año 29, Biblioteca Nacional, Museo Histórico, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso y el Archivo Nacional. Estamos hablando de las grandes instituciones patrimoniales del país. Y coordinar y apoyar a las bibliotecas públicas y museos regionales y especializados del Estado. Es un servicio actualmente público que se relaciona con la Presidenta de la República a través del Ministerio de Educación y posee personalidad jurídica y patrimonio propio. Actualmente no es desconcentrado territorialmente. Es un factor importante para lo que vamos a ver después. La segunda institución, el Consejo de Monumentos Nacionales, que fue creado en el año 25 mediante el decreto ley número 651, que es un organismo técnico del Estado, dependiente también del Ministerio de Educación, y que actualmente está bajo el alero de la DIVAM. Ya vela por la protección y tuición del patrimonio cultural que es monumento nacional, de acuerdo a la ley número 17.288. Y finalmente, la institución más joven,
que es la que me toca a mí presidir, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, creado por ley número 19.891, el 4 de junio del año 2003, que es el organismo encargado de formular, implementar y evaluar políticas públicas en el área de la cultura. Este sí es un servicio público descentralizado y desconcentrado territorialmente. Cuenta con 15 direcciones regionales. ¿Ya? Su dirección superior corresponde a un órgano colegiado, que es una excepcionalidad dentro del Estado, como ustedes saben. Tiene un directorio nacional y cuyo presidente tiene rango de ministro nombrado por él o la presidenta de la República. Pues bien, esto tiene que ver un poco con la historia de los 8 meses. Lo que nosotros hicimos, tal como lo hemos dicho durante estos 8 meses, hemos primero querido trabajar en base a lo existente, es decir, tomar en cuenta todo el trabajo acumulado que se ha efectuado, sobre todo en los últimos 25 años, y por lo tanto, estos son algunos antecedentes que recogimos, que se los ponemos a disposición. Estamos hablando de los resultados de la comisión presidencial que fue dirigida por Manuel Antonio Garretón, estamos hablando del año 91, la comisión dirigida por Milán Ivelich, que fue, si no me equivoco, el 95, el seminario sobre políticas públicas e institucionalidad cultural organizada por el Congreso Nacional, el año 96, los programas cabildos culturales que estuvieron a cargo del jefe de Cultura del Ministerio de Educación, don Claudio Di Girolamo, la comisión presidencial y el proceso dirigido por don Agustín Esquella, nuestro premio nacional, que es la base que crea la ley del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el año 2003, la Comisión Presidencial sobre Institucionalidad Patrimonial dirigida por Raúl Alar, el año 2010, la Comisión sobre Reconstrucción y Patrimonio Cultural creada por el Senado de la República, el mensaje del expresidente de la República, Sebastián Piñera, que propuso el proyecto de ley que está actualmente en el Congreso, que crea el Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, y se recogieron las distintas consultas realizadas desde el año 2014, incluyendo la consulta de pueblo originario o consulta indígena, la realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes entre los meses de septiembre del 2014 a mayo del 2015. La indicación presentada pretende satisfacer distintas exigencias del sector cultura en sentido más amplio y que son lo que hemos podido recoger. Un campanazo, voy rápido, no se preocupen. Y son los siguientes tópicos. La diversidad, la interculturalidad, tener un servicio articulado, eficiente y eficaz. Trabajar las identidades culturales y territoriales. Trabajar la descentralización y también la desconcentración. Tomar en cuenta las consultas de los pueblos originarios, el tratamiento justo a los funcionarios, la transversalidad de lo cultural, la participación de la sociedad civil. Esas son como las exigencias básicas que están recogidas en el espíritu que crea la futura ley, es decir, la indicación que se está sometiendo al Congreso. Cuando nos referimos a diversidad cultural, es reconocer y promover el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad y el reconocimiento de la dignidad de todas las culturas e identidades como valores culturales fundamentales. Cuando hablamos de democracia y participación cultural, es reconocer a las personas y comunidades que son creadoras de contenido, prácticas y obras con representación simbólica, con derecho a participar activamente en el desarrollo cultural del país y el acceso social y territorial equitativo a los bienes, manifestaciones y servicios culturales. El reconocimiento cultural a los pueblos indígenas tiene que ver con reconocer, respetar, promover la cultura de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia, su cosmovisión, teniendo especial consideración por el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena, patrimonial y contemporáneo. El respeto a la libertad de creación y valoración social de los creadores y cultores. Reconocer y promover el respeto a la libertad de creación y expresiones de creadores y cultoras y a la valoración del rol social de estos en el desarrollo cultural del país. Estamos hablando de cosas que hasta ahora no estaban siendo reconocidos en lo que hoy día actualmente tiene el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Reconocimiento de las culturas territoriales.
tiene que ver con reconocer las particularidades e identidades culturales territoriales que se expresan, entre otros, a nivel comunal, provincial y regional, como también en sectores urbanos y rurales. El patrimonio cultural como un bien público. Reconocer que el patrimonio cultural en toda su diversidad y pluralidad es un bien público que se constituye en un espacio de reflexión, reconocimiento, construcción y reconstrucción de las identidades y de la identidad nacional. Respeto a los derechos de los creadores, creadoras y cultores y cultoras. Eso quiere decir promover el respeto a los derechos laborales, que lo escuché el otro día, presidente, cuando vinieron el tema del teatro en la educación. En el ordenamiento jurídico chileno de quienes trabajan en el ámbito de las artes, las culturas y el patrimonio. El nombre, que ha sido un debate bastante largo en los últimos años. El Ejecutivo decidió mandar una indicación que lleva por nombre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta denominación busca expresar el reconocimiento del Estado a nuestra diversidad cultural, incluido el reconocimiento a las culturas de los pueblos originarios, conforme a la reflexión y propuestas de la consulta indígena, en la cual participaron cerca de 2.051 organizaciones indígenas del país, en los 16 encuentros regionales y en las 212 representantes en el encuentro nacional que se hizo en la ciudad de Valparaíso. ¿Cuál es el objetivo del ministerio? Es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con la o el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos originarios, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales conforme a los principios contemplados en la presente ley. El Ministerio, actuando como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia cultural y patrimonial, propendiendo a su incorporación en forma transversal a la actuación del Estado. Su domicilio será tal como es actualmente el Consejo, la ciudad de Valparaíso, sin perjuicio de que se establezcan como tales en el país, y del domicilio de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural será la ciudad de Santiago. Se les puso un organigrama donde está lo esencial, tiene que ver para que ustedes tengan una visión antes de entrar en el detalle. Estamos hablando del ministro o ministra de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, que tiene a su vez dos consejos que actualmente, uno se amplía, como lo vamos a ver, que es el Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Consejo de Monumentos Nacionales, que hoy día existe, pero que está bajo el alero de Educación. Tiene un Consejo Asesor de Pueblo Originario, que lo vamos a ver en detalle, porque tiene ciertas complejidades, el Comité de Donaciones Culturales, que hoy día existe actualmente, que depende de gabinete del ministerio, del consejo, perdona, pero del ministro, y se crean dos subsecretarías, la Subsecretaría de las Artes, que tiene un nombre un poco más largo, pero ahí lo resumimos, y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. En la Subsecretaría de las Artes se mantienen, tal como están hoy día, los tres consejos sectoriales existentes creados por ley, Consejo de Fomento del Libro y la Lectura, del Arte y de la Industria Audiovisual, y el de Fomento de la Música. Ahí está solamente, ahí no está todo lo que hoy en día y lo que mañana va a agrupar. En la Subsecretaría del Patrimonio Cultural se crea el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que tendrá un director nacional, más todo lo que vamos a ver a continuación, y que tendrá una bajada regional, al ser descentralizado, con direcciones regionales, que actualmente no existen. Y la Subsecretaría de las Artes va a tener la Seremía, las Secretarías Regionales Ministeriales, que hoy día tampoco existen. Tenemos direcciones regionales, pero no así Seremías. Cada región mantendrá un Consejo Regional de Cultura, las Artes y el Patrimonio, que hoy día no existe, ya que el patrimonio está por otro lado. Por lo tanto, se amplía y hay una visión más global. Estructura interna. La estructura interna, que lo que no se ve acá, se determinó que se hará por reglamento, y no el proyecto. Deberán considerarse, sí, a lo menos, las siguientes áreas para cumplir funciones en todo el ministerio. Y esto es importante precisarlo.
Ambas subsecretarías tendrán planificación y presupuesto y asesoría jurídica. Además, podrá establecer otras funciones que sean necesarias para dar cumplimiento al objetivo, funciones y atribuciones del Ministerio o de alguna de las subsecretarías. Relaciones internacionales, artes, industria y economía creativa, ciudadanía, culturas populares y culturas comunitarias, que hoy día no está reflejado en ninguna de las instituciones que existen. Educación artística, cultura y patrimonio indígena y patrimonio cultural. Esto es muy a nivel general. Ahí está la indicación sustitutiva para que la puedan trabajar. La Subsecretaría de las Artes, Industrias Culturales y Culturas Populares es el nombre completo de la primera subsecretaría, que es el de las Artes. La Subsecretaría de las Artes, Industrias Creativas y Culturas Populares. La segunda se llama Subsecretaría del Patrimonio Cultural. En el primero, sí, perdón. No, toma dos temas, las industrias culturales, pero habla de economía creativa. Lo que pasa es que economía creativa no tenemos reconocimiento oficial, por lo tanto se dejó industrias creativas que sí estamos reconociendo. Industrias culturales, sí. Lo que pasa es que economía creativa no es reconocida, estamos trabajando el plan nacional, entonces no podemos inventar algo que no tenemos. La Subsecretaría de las Artes tendrá a su cargo la dirección administrativa de las CEREMIS y la administración y servicio interno del Ministerio. El objeto será proponer políticas al ministro y diseñar y ejecutar y evaluar planes y programas en materia relativa al arte, a las industrias culturales y economías creativas, ahí lo ponemos, que no tiene que estar, a las culturas populares y comunitarias, a las demás funciones asignadas en esta ley y las demás tareas que el ministro le encomiende. Él o la subsecretaria será el o la superior jerárquico de las CEREMIS, es decir, de los servicios ministeriales regionales, en las materias de su competencia. Deberá ejecutar políticas, planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y atribuciones ministeriales establecidas en el artículo 3 de la presente ley, en especial referidas a las artes e industrias culturales y culturas populares y culturas comunitarias. Nosotros, a partir de la discusión, hemos querido diferenciar y dejar establecido las culturas comunitarias como un concepto dentro de la indicación, ¿ya? Para el cumplimiento de las funciones que corresponden a ambas subsecretarías o a la Subsecretaría de las Artes y al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, esta subsecretaría deberá coordinarse con la Subsecretaría del Patrimonio y o con dicho servicio, según corresponda. La otra subsecretaría, la del Patrimonio Cultural, tiene por objeto proponer políticas al o a la ministro, y diseñar y evaluar planes y programas en materias relativas al folclore, culturas tradicionales, cultura y patrimonio indígena, patrimonio cultural material e inmaterial e infraestructura patrimonial. El o la subsecretario o subsecretaria del patrimonio será el o la superior jerárquica de las CEREMIS en la materia de su competencia. Asimismo, le corresponderá coordinar la acción del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que se crea en la presente ley. Para el cumplimiento de las funciones, da lo mismo que acabamos de decir para la otra subsecretaría. Esta es la pausa. Pausa. Y cuando estamos hablando de los CEREMIS, o de las CEREMIS, las CEREMIAS, en cada región del país existirá una Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a cargo de un secretario regional que será un o una colaboradora directa del intendente que dependerá técnica y administrativamente del ministerio. ¿Cuáles son sus funciones? Son como todas las funciones que tienen los CEREMIS, pero ¿lo podemos obviar o...? Ya, muy bien. Esto es lo que viene ahora, es lo importante. La integración del nuevo Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y esto es importante porque se hacen un par de cosas que efectivamente han sorprendido un poco a Hacienda, pero han logrado entendiendo que hay una excepcionalidad en el tema cultural. ¿Quiénes lo integran? Bueno, por un lado está el ministro que lo preside, o la ministra. Tiene
integrado 4 personalidades representativas de las artes, industrias culturales, educación artística, artes visuales, arte escénica, literatura, todo el espectro de la creación artística. Tiene 3 personas representativas de las culturas tradicionales y del patrimonio, una persona representativa de las culturas populares o las culturas comunitarias, 2 representantes de los pueblos indígenas, que son designados por el ministro a propuesta de la asociación y comunidades indígenas constituidas según la legislación vigente, 2 académicos vinculados a los ámbitos de las artes y el patrimonio, designados por el ministro de una quina propuesta por las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado y acreditadas por un periodo de a lo menos 4 años. Esto les recuerda algo, ya. Un representante de las comunidades de inmigrantes residentes en el país, un galardonado con el Premio Nacional, que actualmente existe en el Consejo, elegido por quienes hayan recibido esta distinción, 2 representantes de organizaciones ciudadanas cuyos objetivos sociales estén relacionados directamente con el ámbito de la cultura o el patrimonio cultural, con personalidad jurídica vigente, y esta es una novedad, y una persona con destacada experiencia en gestión cultural pública a propuesta de común acuerdo por la o las futuras asociaciones nacionales del Ministerio o las asociaciones nacionales de Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Es decir, vamos a tener a un representante de los funcionarios. Todos los consejos que ustedes ven acá empiezan a tener dieta. Los que no tendrán dieta son los funcionarios públicos, los que estén representados, en este caso los que son funcionarios públicos. Todos los demás que son de la sociedad civil sí tendrán dieta, incluyendo los consejos que actualmente existen, como los sectoriales, que no reciben dieta, e incluyendo los del Consejo Monumento, que llevan 78 años sin recibir dieta. No voy a decir nada. Integración del Consejo Nacional. Bueno, lo importante acá es que, tal como les decía, tenemos como grandes novedades lo que ya vimos, pero tiene que ver con el punto de la descentralización. De las 2 personas representativas, tanto de las artes como de las culturas tradicionales y el patrimonio cultural, deberán provenir de una región distinta a la región metropolitana. Eso está incluido en la indicación. Es decir, estamos reforzando la idea de la descentralización. Y también al menos uno de los representantes, de los 2 que hay, representantes académicos y de organizaciones ciudadanas, que también son 2, deberán provenir de regiones distintas a la región metropolitana, con el fin de que no se nos concentre de representantes desde una sola región y que no contemple la diversidad que significa nuestro país. Diputado. También estará integrado además estos temas. Gracias. Funciones del Consejo. ¿Cuáles son las funciones de este Consejo Nacional? Aprobar la estrategia quinquenal nacional a propuesta de su presidente, que servirá de marco referencial a las políticas del sector. Dicha estrategia deberá considerar la estrategia quinquenal regional, ya que esto se reproduce a nivel regional, después lo vamos a ver. Conocer la memoria y el balance del año anterior del Ministerio. Proponer al ministro o ministra las políticas, planes, programas y o medidas destinadas a cumplir las funciones del Ministerio, señaladas en el artículo número 3 de la presente ley, así como las medidas que crea necesario para la debida aplicación de políticas culturales y para el desarrollo de la cultura, la creación y difusión artística y el patrimonio cultural. Convocar anualmente a la realización de la Convención Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que hoy día se hace como consejo y que lo ampliamos al patrimonio. Ese con el fin de recibir a las personas e instituciones de la sociedad civil, observaciones y propuestas sobre la marcha institucional, siendo de responsabilidad del Ministerio su organización y realización. En esta convención, además, el ministro dará cuenta pública anual, entendiéndose cumplida para todos los efectos legales la obligación establecida en el artículo 72 de la ley número 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado. Finalmente, dentro de las otras funciones que tiene, es proponer al subsecretario competente los componentes o líneas de acción anual del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, creado, como ustedes saben, en la ley 19.891, y del Fondo de Patrimonio Cultural, creado en la presente ley.
También entregar su opinión al ministro para la definición de las manifestaciones culturales patrimoniales que el Estado de Chile postulará para ser incorporada a las listas representativas de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO y sobre las declaratorias de reconocimiento oficial a expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio inmaterial del país y a las personas y comunidades como son los tesoros humanos vivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 26 del artículo número 3 de la presente ley. También proponer al subsecretario las personas que integrarán los comités de especialistas, la comisión de becas y los jurados que deban intervenir en la selección y adjudicación de recursos a proyectos que concursen en los fondos de cultura, incluyendo el FONDART y el Fondo del Patrimonio. Designar a los jurados que deberán intervenir en el otorgamiento de los premios nacionales de artes plásticas, de literatura, de artes musicales y de las artes de la representación y audiovisuales, de conformidad a la ley número 19.169 sobre premios nacionales. Proponer al director del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural las personas que deban intervenir en la selección y adjudicación, ya que el Fondo de Patrimonio depende de esa subsecretaría y específicamente del Servicio Nacional. Finalmente, proponer fundamentalmente al ministro o la ministra la adquisición para el fisco de bienes de interés cultural y patrimonial, escuchando previamente al respectivo Consejo Regional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, facultad que hoy día no están en la mano de nadie. Desempeñar las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley. Los consejos regionales, ¿cómo esto se ve a nivel de bajada regional? Los consejos regionales serán presididos por el secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien lo presidirá. Tendrá 4 personalidades representativas de las artes, las culturas y el patrimonio, un representante de las organizaciones ciudadanas, un representante de los pueblos originarios, un representante de los municipios de la región elegidos por su alcalde, un representante de las instituciones de educación superior de la región respectiva, y un representante del gobierno regional designado por el intendente de la región, o sea, el intendente como está actual o el intendente que podría ser elegido, el que ocupe el cargo. Funciones del Consejo Regional. Más que leerlo, se repite todo lo que se hace a nivel nacional, a nivel regional. ¿Ya? Si quieren lo leo, pero repetir lo mismo. ¿Cuáles son las estrategias? Para efecto de la presente ley se entenderá, y esto es importante entenderlo, que la Estrategia Quinquenal Nacional para el Desarrollo Cultural lo que propone son definiciones de objetivos estratégicos para el desarrollo cultural del conjunto del país. Son las bases para hacer esto, son los estudios y diagnósticos de los diversos ámbitos de las culturas, las artes y el patrimonio cultural realizados por el Ministerio, y la exigencia es escuchar a los diversos actores y organizaciones culturales y patrimoniales y considerando el aporte de las estrategias quinquenales regionales. ¿Cuál es la estrategia regional quinquenal para el desarrollo? En la base de estudio y diagnóstico y considerar las particularidades e identidades propias de cada una de sus regiones. Tal como le decía, se crea un Consejo Asesor de Pueblos Originarios. Sin embargo, tiene una excepcionalidad que se lo vamos a decir ahora. Para asesorar al Ministerio especialmente en la formulación de políticas, planes y programas referidos a las culturas, las artes y el patrimonio indígena. Será integrado por 9 personas pertenecientes a los pueblos indígenas, reconocidos por la legislación chilena hasta ahora, representativos de sus culturas, artes y patrimonio, designados por el ministro a propuesta de las comunidades y asociaciones indígenas constituidas de conformidad a la ley. Tendrá un reglamento expedido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que determinará el procedimiento mediante el cual serán efectivas las designaciones de los integrantes y el adecuado funcionamiento del Consejo. Los consejeros que no sean funcionarios públicos tendrán derecho a percibir una dieta para cada sesión a la que asistan, con un tope de 4 sesiones por año calendario, considerando tanto las sesiones ordinarias como extraordinarias. Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciba el consejero. Esto es lo excepcional. Este Consejo cesará en sus funciones en la fecha de entrada en vigencia de la ley que establezca la creación de un Consejo Nacional de Pueblo Originario o un órgano similar que determine la ley. Sería absurdo que creáramos 2 instituciones paralelas. Entonces esto, hasta que no sabemos todavía cuándo ingresa, está ingresado en el Ministerio.
El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que depende de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Se crea este servicio público, esta vez sí, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Será el continuador de la DIVAM, pero amplía los campos actuales de dicha institución, pues incluye el patrimonio material e inmaterial, la cultura y el patrimonio indígena y los sitios de patrimonio mundial, que actualmente están dentro del Consejo, siendo que son parte del patrimonio. Además, se desconcentra en las 15 regiones. Hoy en día, tal como les decía, la DIVAM no está desconcentrada territorialmente. Tiene museo, tiene biblioteca y en 2 regiones tiene archivos regionales. Se crea la Secretaría Técnica de Monumentos Nacionales, que actualmente por ley no existe, que trabaja con Consejo Monumento, pero que no existe, que tendrá facultades para velar por el cumplimiento de la Ley de Monumentos Nacionales. El servicio deberá llevar el registro de monumentos, tarea de la Secretaría Técnica del Consejo Monumentos Nacionales. Se crea el Sistema Nacional de Museos, que incluye a los museos del servicio y a todos los museos públicos y privados que resuelvan ser parte de ella. Presta asesoría técnica y colabora con los museos y lleva el registro de museos. A su vez, se crea un consejo asesor de museos que es integrado por directores y profesionales de museos públicos y administrados por privados, que propone al subsecretario del Patrimonio todas las medidas que estime necesario para el fomento y desarrollo de los museos del país. Por lo tanto, sí formula políticas públicas. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas se crea. Se incluye a las bibliotecas de servicio y a todas las bibliotecas públicas que resuelvan participar de ella. Presta asesoría técnica y colabora en el desarrollo de su política. Se crea el Sistema Nacional de Archivos, con Archivo Nacional a la cabeza, la desconcentración territorial del Archivo Nacional, que se hace en un plazo de 8 años, el registro de propiedad intelectual, que hoy día está también bajo la DIVAM, se integra, el Centro Nacional de Conservación y Restauración, y administrará el Fondo del Patrimonio Cultural. Es importante señalar que dentro de esta estructura se reconoce y se valora 5 instituciones y se adjunta una sexta que hoy día existen como son las instituciones patrimoniales nacionales, que son Museo de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, el Museo de Historia Natural, el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, y se integra por primera vez la Cineteca Nacional, que actualmente no existe por ley, pero existe bajo el alero del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Existe físicamente, pero no existe por ley. Se ingresa a este servicio. El servicio tiene por objeto implementar políticas, planes y diseñar y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a las funciones del Ministerio en materias relativas al folclore, las culturas tradicionales, las culturas y patrimonio indígena, el patrimonio cultural material e inmaterial y la infraestructura patrimonial, como asimismo la participación ciudadana en el proceso de memoria colectiva y definición patrimonial. Para estos efectos y circunscrito a su competencia, el servicio tendrá las atribuciones señaladas para el Ministerio en los numerales 20, 24, 27 y 30 del artículo 3 de la presente ley. Asimismo, podrá realizar estudios, investigaciones o prestar asistencia técnica a organismos en materia de su competencia. Para el cumplimiento de las funciones que corresponda al servicio y a alguna subsecretaría, este deberá coordinarse con la subsecretaría correspondiente. La bajada regional, que son las direcciones regionales, tendrá un director, obviamente regional, o una directora, y corresponderá a las direcciones regionales del Servicio Nacional Patrimonio ejercer las funciones del servicio a nivel regional, que es lo que hoy día no puede hacer la DIVAM, lamentablemente. Cada dirección regional podrá contar con una unidad especializada de bibliotecas públicas, museos, archivos, monumentos nacionales y patrimonio cultural inmaterial. Todo eso está presupuestado, por lo tanto, ya está aprobado, digamos, por Hacienda, por lo tanto, está considerado. El famoso Fondo del Patrimonio Cultural será administrado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Tendrá por objeto financiar en general la ejecución total o parcial. En el Motemey llegó.
o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, conservación, adquisición, salvaguardia del patrimonio en sus diversas modalidades de manifestaciones y de educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluido la manifestación en las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas. Modificaciones a otros cuerpos legales. La Ley de Monumentos Nacionales. Acuérdense que se viene todo un trabajo de modificación de la Ley del Patrimonio, que no está en esta indicación sustitutiva. Pero sin embargo quisimos incorporar dos leves modificaciones. Es la incorporación a la integración del Consejo de Monumentos Nacionales de un representante asociado de zonas y barrios patrimoniales, que hoy en día no estaban, y un representante del Colegio de Arqueólogos de Chile, que nos parecía fundamental, que nunca ha estado. Para adecuar normas, obviamente pasa a presidir esto el ministro o ministra de Cultura, se incorpora el subsecretario de Patrimonio, quien subroga al ministro, y bueno, aparece como director el nuevo director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que reemplaza lo que actualmente está, que es el director de la DIVAM, y que es su vicepresidente ejecutivo. Con respecto a los premios nacionales, la ley número 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, se modifica sede y actual composición del jurado de los premios nacionales vinculados a las artes. En literatura, el ministro de la Cultura, las Artes y el Patrimonio la preside. Después está integrado por el último galardonado con respectivo premio nacional, que hoy día efectivamente es así. Un representante de la Academia Chilena de la Lengua, también es así. Y acá viene el cambio, 2 autores destacados de la literatura chilena, sean estos escritores, poetas o ensayistas, designados no por el ministro, por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En artes plásticas sucede lo mismo, pero ahí está la Academia Chilena de Bellas Artes representado, y 2 creadores, al igual que en el anterior, por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes. En artes musicales, de la Academia Chilena de Bellas Artes, que es lo otro sigue tal cual. No, sí, de Bellas Artes, estamos bien. Es decir, como ustedes ven, son el Consejo Nacional, que es la integración más amplia de la sociedad civil, donde hay obviamente creadores, gestores y también premios nacionales, los que designan estos 2 participantes del jurado. Otra norma, que es el decreto de ley, sí, 825, tú le pusiste para que me acordara, pero no se llama así. Ajusta la norma a la institucionalidad pública cultural, reemplazando el órgano público a cargo de analizar la calidad artística y cultural de los espectáculos y reuniones a efecto de otorgar el auspicio necesario para la exención tributaria que se aplique. Tal como ustedes saben, hoy en día eso está en manos de educación y específicamente de los CEREMI de educación. Esa facultad será del subsecretario de las Artes, Industrias Culturales y Culturas Populares, quien podrá delegar esta atribución en los secretarios regionales ministeriales del ramo. ¿Ya? Podrá, sí. Y es importante porque hemos visto estos últimos años que al entregar esa facultad, que es muy discrecional, se producen cosas muy raras. No raras de lo que ustedes se imaginan, pero raras en el sentido que de repente... Sí, o que hoy día tiene que pasar por la embajada del país. Entonces a un embajador no le gusta un grupo y no le da el aval, son cosas raras. Participación de funcionarios en el Consejo Nacional. En la integración del Consejo, una persona con destacada experiencia en gestión cultural pública, bueno, lo que ya les dije, la designación de las asociaciones nacionales de funcionarios. Este punto es un punto que fue muy demandado y que pensamos, la verdad es que nunca pensamos que iba a estar incluido. Porque esto es una excepcionalidad en el Estado chileno y ahí hay un reconocimiento con respecto al know-how y la expertise que pueden tener estas personas, que pueden tener una persona que pueda contribuir a la elaboración del plan quinquenal y de todas sus atribuciones. Participación de los funcionarios en el DFL. Otra excepcionalidad. No me pregunten cómo lo logramos como equipo, perdón. En la disposición transitoria
para la dictación del o los decretos con fuerza de ley de conformidad al presente artículo, la autoridad tomará conocimiento de la opinión de las o las entidades nacionales que agrupen la asociación de funcionarios, que ese es ¿cómo se llama? El protocolo de acuerdo que se suscribió antes de la firma por parte de la presidenta. Traspaso. Esto es importante porque ya vamos en detalle muy preciso. ¿Estamos bien? Ya. Usted me dice. Disponer sin solución de continuidad el traspaso de todos los funcionarios y funcionarias titulares de planta y a contrata desde el Consejo Nacional de Cultura y las Artes y de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, incluidos los funcionarios y funcionarios que desempeñan labores permanentes en la Secretaría del Consejo de Monumentos Nacionales. Tienen que saber que esos trabajadores que están agrupados como trabajadores del patrimonio, algunos de ellos llevan más de 18 años a honorario. No hay creo que hay una contrata de 112 funcionarios. No, creo que el secretario incluso ahora, pero alguna vez no lo ha tenido. Ahora, porque aumentaron. Pero se incluye, se le reconoce como tal. A la subsecretaría del ministerio o al servicio según corresponda, quienes mantendrán al menos el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije las plantas del personal se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios o funcionarias que serán traspasados a cada una de las entidades antes señaladas por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula por orden de la Presidenta de la República o del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En tanto no se constituya el o los servicios de bienestar del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, todos sus funcionarios y funcionarias podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar. Los funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional de la Cultura, la Dirección de Biblioteca, que sean traspasados al Ministerio de las Culturas o al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, conservarán su afiliación a las asociaciones de funcionarios de los señalados servicios. Hoy día hay 3. Dicha afiliación se mantendrá hasta que las subsecretarías del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural hayan constituido su propia asociación, con todo transcurrido 2 años de la entrada de vigencia del decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo 2º transitorio. Cesará por el solo Ministerio de la Ley su afiliación a las asociaciones de funcionarios a la institución de origen. ¿Qué es lo que hemos logrado conseguir como garantías? Que no podrá tener como consecuencia al término de los servicios la supresión de cargos, cese de funciones. No podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios, salvo con su consentimiento, que fue el gran problema que tuvimos el año 2003 con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. No podrá significar pérdida del empleo, cesación de funciones, disminución de remuneración, ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Los funcionarios y funcionarias traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. Y finalmente tendrán continuidad laboral de personal contratado según Código del Trabajo. Les recuerdo que tenemos 2 cuerpos estables actualmente, que son la Orquesta de Cámara de Chile y el Bafona. Ambas se rigen por el Código del Trabajo, hasta 91 personas contratadas, eso según presupuesto de ley, la ley de presupuesto. Mantienen sus remuneraciones fijas y variables que se encuentran reconocidas en los contratos de trabajo vigentes al momento del traspaso del personal contratado por esta vía en las instituciones antecesoras, las que mantendrán su vigencia, continuidad y beneficio. Esto es el resumen. Presidente. Bueno, ministro, agradecemos esta presentación porque de verdad yo creo que es tanto el trabajo que se hizo que no debe ser fácil tomarse el trabajo para resumirlo y reducirlo. Vamos a abrir, vamos a ofrecer la palabra a los diputados que quieren hacerle algunas preguntas. Tiene la palabra el diputado Ramón Farías y luego el diputado Radger. Luego la diputada Maya Fernández y luego el diputado Isacort. Y quedan 15 minutos, le rogaría el diputado Regada. Presidente, yo quizá
igual quiero intervenir, pero yo no sé si debiésemos ver cuál es la manera en que cómo vamos a tratar el proyecto, porque claro, hoy día tenemos hartas preguntas, pero tenemos re poco tiempo, como a que el ministro pueda contestar quizás todo lo que vamos a, a preguntar, pero a mí me gustaría saber cómo vamos, quizás ponernos de acuerdo en cómo vamos a seguir adelante respecto al tratamiento del proyecto, para poder tener un orden, digamos. Entonces a mí me gustaría, no sé, si tratar de resolver eso antes o si no hago las preguntas que tengo. Usted define, presidente. Yo sugiero que usted haga las preguntas. Bueno. Para que pongamos el tiempo, porque si nos ponemos a discutir el mecanismo, pero en todo caso yo quisiera comprometer al ministro a una segunda sesión que será avisada oportunamente aquí o en Santiago con la comisión, que lo acordaremos. Perfecto. Sí. Estoy a disposición. Estoy a disposición. Muy sintéticamente, en honor al tiempo y que hartos colegas, voy a solamente hacer las consultas, después voy a hacer mis apreciaciones. Me surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿cómo se complementa este ministerio con las políticas del... A ver, tenemos un candidato a presidente. Ese candidato a presidente va a formular algún tipo de política cultural y la gente lo va a elegir por esa política cultural. Pero luego de eso, es presidente o presidenta y viene un ministro de Cultura que va a tener que implementar esas políticas que el candidato dijo que iba a implementar. Pero hay un consejo ahí al lado que está al mismo nivel del ministerio, según lo que viene el esquema, los dos consejos, digamos, que están al mismo nivel del ministro, en que lo van a asesorar. O sea, eso, ¿cómo se soluciona quizás una colisión de orientación respecto a lo que dice la política del gobierno, digamos, de turno respecto a lo que quiere el Consejo? Porque puede que se colisione ahí y se haga lo que quiere el Consejo y no la política por la que votó la gente. Estoy poniendo un extremo. Segundo, ¿por qué la designación de las personas que van al Consejo la van a hacer los alcaldes y no el Consejo Municipal? ¿O fue una... o a lo mejor se entendió mal, digamos? Yo creo que debiese ser el municipio en general, o por qué se piensa, digamos, solo en los alcaldes. Tercero, ¿qué pasa cuando un Consejo Nacional y un Consejo Regional colisionan en sus resoluciones? ¿Quién define esta colisión de eventualmente, digamos, de las decisiones? Porque pueden decir distintas cosas. Luego, a mí me preocupa una sola cosa, que quisiera saber si eso está aclarado más en el detalle, porque no lo he visto. La participación de los funcionarios en el Consejo, ¿no podría confundirse de pronto con una participación más sindical que en los temas que dicen relación con cultura? Porque son temas obviamente distintos, asociación y otra cosa es... Entonces, saber cómo se conforma eso. Eso no voy a decir más por no dar el tiempo de dejar que el colega hable. Ministro, breve. ¿Respondo? No, vamos inmediatamente para ir avanzando hasta donde podamos, porque si no nos va a pillar el tiempo y nos vamos a quedar sin que usted conteste. También. Es para que usted no se sienta discriminada, diputada, vamos a tomar la sugerencia como una cosa muy buena. Tiene la palabra el diputado Ratker. Ustedes disponen. Gracias. Bien breve. Donde está la integración del Consejo Nacional, habla de dos representantes de los pueblos indígenas, las cosas que yo siempre me gusta hablar más de pueblos originarios que de pueblos indígenas, pero bueno, es un tema conceptual. No, es un tema legal, diputado. Sí, pero me gusta más la palabra. Yo también, sí, originario. Sí, me gusta más. Estamos de acuerdo. Coincidimos en ese tema. Me parece muy bien, además, ministro. Habla, ¿no es cierto?, de designados por el ministro a propuesta de las asociaciones y comunidades indígenas constituidas según la legislación vigente. Las cosas que, como no hay una orgánica nacional respecto a este tema, no me queda claro cómo se va a determinar eso. Y lo otro, respecto de los consejos regionales, me llama la atención que ahí en esos consejos regionales no hayan representantes de los pueblos originarios, ni tampoco hayan representantes de los consejos regionales, de los CORE, que son finalmente los que colocan las lucas para los grandes proyectos culturales de la región. Hay representantes de los alcaldes, ¿no es cierto?, de
no, aquí está el representante del pueblo originario. ¿Está? Perdón, me equivoqué. Sí, Sí, está. Pero, De los pueblos originarios, ustedes. Sí, están, perdón, ahí cometido un error. Pero respecto a los core, sí hay representantes de los alcaldes, pero no hay representantes de los consejos regionales, que son finalmente los que colocan las luquitas, por así decirlo, para los grandes proyectos. Gracias. Muy bien, gracias, diputado Radke. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández. Gracias, señor presidente. Agradecer al ministro y a todos la presentación. Yo creo que este es un inicio nomás. Lo más probable es que vamos a tener muchas dudas que se van a ir aclarando. Yo creo que es importante y muchas cosas que también van a ir surgiendo a la medida que vamos leyendo el proyecto. Yo, partiendo respecto al organigrama, me gustaría entenderlo más por qué las diferencias de diseño de la subsecretaría. Entiendo además, y lo dijimos al inicio, en algún momento también los funcionarios de Iván nos han contado que para ellos ha sido una preocupación. Me gustaría entender en algún momento por qué esa diferencia, porque como que una subsecretaría va a estar radicada en la Ceremi, después el otro va a tener direcciones regionales, entonces sería bueno en algún momento y a futuro que nos explicaran más detalladamente por qué se pensaron estos diseños y por qué así. Respecto a los consejos, al Consejo Nacional, dudas, espero que además veo que hay garantía, bueno, que estén presentes no solo de región metropolitana, sino también de la región, lo cual me parece muy bien. Pero también me gustaría que esto, el día de mañana el Consejo podría ser puros hombres, que de alguna manera se garantice que tiene que haber una cuota de género, no sé si por una cuota, pero que no todo el Consejo finalmente sea solo masculino, porque eso podría ocurrir. Yo creo que eso, o todo femenino, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo, por eso creo que tiene que verse eso. Las organizaciones sociales y ciudadanas, me queda claro, están incluidas porque así en la primera pasada eso es muy importante. Y después también me gustaría saber más del funcionamiento del Consejo. Además, cuánto duran sus miembros en el Consejo, en caso de algún problema, cómo son reemplazados, bajo qué criterios son reemplazados, es decir, hay actas públicas respecto a sus reuniones, la toma de decisiones, por eso a futuro yo lo dejo. Y lo otro, para ir más rápido, para que el resto, en los consejos regionales, la persona designada por el alcalde, ojo, yo creo que es mejor que sea el consejo municipal y no solo el alcalde. Yo quiero decirle, yo creo que existe un consejo municipal donde hay concejales y alcaldes y concejales. Creo que tal vez el alcalde puede presentarle un nombre al consejo, pero creo que es importante que esta decisión sea tomada en un consejo municipal y no solo por las alcaldías. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Fernández. El diputado Isa Cort tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la presentación que hace el ministro, a sus asesores que lo acompañan. Efectivamente, todos tenemos hartas dudas, pero en aras del tiempo y de manera global. Me llama la atención en la integración del Consejo Nacional, ministro. Dice que estará integrado además por los ministros que con carácter permanente determine el presidente de la República o la presidenta de la República mediante decreto supremo. Hoy en día hay representantes de ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores están presentes, pero ¿se busca ir a esos dos ministerios en particular o hacia dónde, o hay algún otro ministerio, por ejemplo, que pueda ser requerimiento? Como no está nombrado específicamente, esa es mi duda. En segundo lugar, cuando habla de los consejos regionales, plantea que va a haber un representante de las instituciones de educación superior de la región respectiva. Me gustaría saber si tienen pensado que sea representante de algún sistema, de algún instituto de educación estatal o privado, o puede ser cualquiera de los dos. Saber. Y con respecto a algo que planteó por su intermedio la diputada Fernández, presidente, con respecto a la descentralización, yo celebro mucho que sea descentralizado, que por fin tengamos un servicio del patrimonio descentralizado. O sea, hoy en día el Consejo Monetario Nacional no es centralizado, o sea, no es descentralizado, es centralizado, dice así la ley, así pasa con la DIVAM. Pero me produce ruido y quiero entender bien el concepto de un Ceremi desconectado, según la estructura que se ve acá, del director regional de patrimonio. Entonces, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, es como el Ceremi Vivienda versus el director del Servio? Van de la mano, uno que ejecuta, el otro que planifica. Pero acá los veo que, hasta el momento los veo no trabajando relacionados. ¿Y por qué no un solo Ceremi? ¿O por qué no dos directores regionales? Entender un poco esa lógica. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Arriagada, nos queda poco tiempo, diputado. Solicito su capacidad de síntesis. Restrinja todo. Sí, señor. Mi duda es sobre qué vamos a trabajar. Si en la continuación del proyecto anterior o en la indicación sustituida, porque va a surgir la misma situación que se nos presentó en otro proyecto.
que fue muy polémico en la Comisión de Gobierno Interior, sobre el proyecto anterior que venía de descentralización y la indicación sustitutiva. La indicación sustitutiva supone, por lógica y todo compartimos, un nuevo plazo de audiencias y plazo de indicación al proyecto. En la misma lógica va la realización de este encuentro, este seminario para escuchar a los trabajadores. Sí, de tal forma que es la cronología la que me interesa y sumarme a las felicitaciones de que se haya resuelto esto y la mejor disposición para que lo saquemos lo más pronto posible. Brillante, diputado Regada. Gracias por la síntesis. Dígame. Lo que pasa es que la indicación sustitutiva supone una votación en general ya hecha. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tramitación, estamos en una votación en particular, porque el proyecto fue... Entonces corresponde... No, yo no estoy diciendo que no escuchemos, pero el reglamento claramente establece quiénes podemos escuchar en una discusión particular, que no es lo mismo que en una discusión en general. Muy bien. El diputado Rivas tiene la palabra. Y luego el diputado Torres. Gracias, presidente. Bien. Hacer presente que nosotros hoy día estamos viendo el tema respecto de la continuación de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, y se nos ha olvidado un pequeño detalle. Los trabajadores hoy día los funcionarios están en paro. Y me parece que eso debería haber sido no solamente un comentario a la pasada, sino que debería haber sido respecto de lo que debería haber versado esta sesión. Yo sé que la próxima semana los vamos a recibir en algo que va a ser evidentemente el mismo ejercicio de desahogo que hace esta institución, de recibir a la gente, escucharlo, que vomite todo lo que tenga que vomitar y luego se vaya a su casa creyendo que las cosas se van a solucionar, cuando todos sabemos que aquí el gobierno lo que va a hacer es el anterior, pasar la planadora como siempre ha sido. Yo sé que el ministro tiene una opinión distinta a la que tiene el actual director del servicio. Le gustaría que las cosas fuesen como se había indicado inicialmente y que la DIVAM pasase a ser una subsecretaría. Pero desgraciadamente aquí se están imponiendo criterios de otros niveles y yo espero que aquí prime lo que subrayé y lo quiero leer y con eso, presidente, termino. Gracias, diputado. La autoridad tomará conocimiento de la opinión de las entidades nacionales que agrupan a las asociaciones de funcionarios del Consejo Nacional y de la DIVAM. Tomar conocimiento de la opinión, espero que no sea solamente tomar conocimiento de la opinión y luego dejarla irse. Me parece que es la oportunidad para generar una modificación en nuestra política de cultura y de patrimonio, entregarle a la DIVAM el rango de subsecretaría. Y reitero, hoy día debería ser el tema del paro de los trabajadores de este tema que estamos hablando, lo que debería haber versado esta sesión de comisión. Gracias, presidente. Muy bien, gracias por su opinión, diputado Rivas. Muy bien, ministro, hemos planteado muchas dudas, yo tengo muchas también, se las voy a hacer llegar por escrito. Nos vamos a encontrar, perdón, dígame. Yo, con todo el respeto que siempre he sentido por la opinión de los diputados, al inicio de esta sesión se abordó no como un comentario al pasar, diputado Rivas. Hablamos del paro y acordamos ciertas cosas al inicio de la comisión. Y yo lo digo y lo solidarizamos y yo quiero decir que lo digo porque yo creo que es bueno también decir lo que ocurre en toda la comisión y que no fue un comentario a pasar, porque eso me suena más agresivo cuando no fue eso lo que ocurrió en la comisión, porque aquí sí abordamos el tema entre todos los diputados y diputadas de manera seria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la aclaración, diputada Fernández. Ministro, le queda un minuto, por favor, para hacer, y le dejamos no necesita responder ahora todo, pero para que cierre por hoy día, por ahora. Gracias, presidente. No, lo que quiero decirle, efectivamente, nosotros le haremos llegar para la próxima sesión que ustedes tengan la respuesta de todas sus preguntas. Sé que van a surgir millones, me pongo a disposición de la comisión para todas las veces que sea necesario, salvo cuando tenga que ir a regiones, lo tengo comprometido. Ahí
porque tengo muchos viajes a la región que me queda por visitar, que es Magallanes. Con respecto, solamente decir un comentario, pues yo no estuve cuando ustedes comentaron el paro de la Asociación de Funcionarios. Para que no quede una sensación, diputado, yo desde que asumí, a la semana siguiente me he juntado con las 3 asociaciones por primera vez en la historia juntas para trabajar este proyecto. Por lo tanto, si hay algo que sí he hecho es trabajar con las asociaciones y recoger todas las opiniones habidas por haber de todo el espectro de la cultura y el patrimonio, que son diversas. Ahora, el proyecto que ustedes tienen lo que hace es una propuesta del Ejecutivo en base a recoger todas las opiniones. Y siempre he dicho, es muy difícil llegar a un proyecto de ley que deje contento a todo el mundo, porque tenemos visiones distintas con respecto al país y a nuestro mundo. Por lo tanto, pretender eso, yo creo que es un poco sui generis. Finalmente decirle que efectivamente con la subsecretaria de Educación hemos estado encima de este tema, ya que es un servicio, tal como usted lo dijo, que depende del Ministerio de Educación. Pero como ustedes se podrán dar cuenta, la ministra de Educación de verdad no ha podido estar encima de este tema. Está la subsecretaria y su jefa de gabinete con el ministro de Cultura, que no puede intervenir en un servicio que no le corresponde. Yo oficialmente no puedo intervenir en otro ministerio, no me corresponde por ley. Lo que sí hemos hecho es mediación, porque a mí sí me preocupa tener los museos cerrados, porque yo soy usuario también de los museos con mi familia y creo que en este tiempo de vacaciones todos deberíamos hacer un esfuerzo para abrir, y en eso hemos estado. Así que yo, personalmente, como Consejo Nacional de Cultura, nuestra asociación de funcionarios y nuestros funcionarios es un tema que nos preocupa y podemos entender que efectivamente estén. Ahora, yo creo que hay una confusión y se va a ir aclarando en estos días. Son varios temas que se mezclan ahí, no tiene que ver específicamente con el proyecto de la indicación sustitutiva. Es un elemento la molestia que tienen ellos. Entonces hay que tener cuidado porque los medios a veces también pueden cambiar un poco la información. Pero estamos muy preocupados, diputado, así que quédese tranquilo y le agradezco que hayan tomado ese tema. Muy agradecido de haberme invitado a poder exponer ante usted la indicación sustitutiva. Quiero agradecerle, ministro, y a todo su equipo la presencia acá, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levante.